¿Cómo convenzo a los demás? Pensó Shinzo con el corazón acelerado. Sentía las palmas sudorosas mientras agarraba la carpeta roja y revisaba los archivos de los héroes una vez más. Shinzo se sentó en el frío suelo de baldosas, colocando algunos de los archivos de los héroes frente a él. Los organizó desde el caso desaparecido más antiguo hasta el más reciente, seleccionando al azar, ya que no habría podido colocar 97 archivos frente a él. Los miró fijamente, con el corazón encogido. Lo único relacionado con Midoriya en estos archivos es la fecha de su última evaluación, sus historiales médicos. Pensó, sintiendo que se le secaba la boca mientras tomaba 2 héroes al azar. Entonces, sí hay un patrón. Midoriya estaría relacionado de alguna manera con el ladrón de Tokio. Asterisco. Sus manos temblaban al revisar las fechas, sentía náuseas en las entrañas. Revisó los papeles, mirando las fechas de la última evaluación que habían recibido los héroes. Esta fecha es 4 meses antes de que desaparecieran. Asterisco. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideció, y por un instante sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Asterisco y este también. Asterisco. Revisó el siguiente archivo de héroe y encontró los mismos resultados. El patrón que buscaba había salido a la luz, revelando el horror que no quería enfrentar. Rebuscó entre los papeles, mirando cada fecha de las evaluaciones. Con tantas veces que había revisado los casos, ya sabía cuándo desaparecieron los 97 héroes. Así que solo tenía que mirar las fechas de sus últimas evaluaciones y notar la diferencia de 4 meses. Todos ellos, cada uno, debían ser evaluados antes de desaparecer asterisco. Shinzo sintió que el vómito le subía por la garganta, se levantó, dejó caer la carpeta y corrió hacia un bote de basura, arrojando su refresco agrio. No nos dimos cuenta antes. Nunca tuvimos una razón para mirar las fechas de evaluación, ¿por qué lo haríamos? Es un dato tan aleatorio. Sin mencionar que las evaluaciones están en un archivo aparte, lejos de la fecha exacta en que desaparecieron, era fácil pasarlo por alto. Asterisco. Se puso de pie, con el estómago dolorosamente vacío y aún revuelto. Su corazón se aceleraba, el sudor le perlaba la frente. 97 héroes. Volvió a mirar los papeles, algunos se habían caído de la carpeta. La foto del héroe profesional Magent le devolvió la sonrisa, mirándolo a través del papel. Le temblaban las manos, no podía creerlo. Midoriya está conectado con el ladrón de Tokio asterisco. ___. Los flashes de las cámaras se apagaron y los reporteros vaciaron la sala. Un suave murmullo resonó por la sala, acompañado del clic y el repiqueteo de zapatos y tacones. La conferencia de prensa había terminado y la gente volvía a su vida cotidiana. Midoriya dejó escapar un suspiro, su rostro se relajó un poco con las cámaras apagadas. Gracias por tu ayuda, Midoriya. Sonrió el director Nezu, aliviado de que la conferencia de prensa no hubiera sido terriblemente cruel. Midoriya le devolvió la sonrisa cortésmente, no fue problema. Miró su reloj, pero tengo que irme, tengo un par de cosas que hacer. Por supuesto, dijo Nezu, prácticamente ahuyentándolo. Midoriya asintió y empezó a caminar hacia la salida, pero no llegó muy lejos. Oh, espera, gritó Nezu, paralizando a Midoriya. Sí, preguntó Midoriya, intentando con todas sus fuerzas no mostrar su tensión. Se acerca el festival deportivo. Si puedes, te agradeceríamos mucho que comentaras el evento o dieras un discurso, lo que prefieras. Dijo Nezu. La sonrisa de Midoriya cambió de una sonrisa educada a una sonrisa sincera. Envíame una invitación oficial con la fecha, la anotaré en mi agenda. Dijo, contento de haberlo recordado sin tener que recordárselo. Lo haré, me alegra que puedas apoyarme. Dijo Nezu, permitiendo finalmente que Midoriya se fuera sin problemas. Midoriya hizo un gesto con la mano y salió de la habitación. Salió rápidamente del edificio y se metió a toda prisa en su coche. Se hundió en su asiento, en la fría oscuridad del coche, mientras sacaba un pañuelo y se lo acercaba a la nariz. Goteaba sangre caliente, con un fuerte olor a hierro. Dejó escapar un suspiro profundo, tch. Apenas salí de ahí a tiempo asterisco. Pensó, esperando a que la hemorragia nasal se detuviera antes de irse. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Pero con la conferencia de prensa de hoy, los porcentajes se han disparado asterisco. Se metió el pañuelo en la nariz, absorbiendo casi toda la sangre y aplicando suficiente presión para que la hemorragia se detuviera lentamente. La muerte del chico no fue en vano después de todo asterisco.
Arrancó el coche, con el motor zumbando suavemente de fondo mientras Midoriya encendía la calefacción. No hacía mucho frío, pero sí lo suficiente como para que encenderla hiciera el viaje mucho más cómodo. Está casi listo. Pronto, los porcentajes serán lo suficientemente altos como para que pueda tomar el control con facilidad asterisco. Su corazón latía con fuerza de emoción, su plan estaba a punto de concretarse. El festival deportivo será la última pieza asterisco. Encendió la radio, decidido a escuchar lo que decía el público. El héroe profesional Zero tranquiliza a Japón. Estamos a salvo, y él hará todo lo posible con los demás héroes para garantizarlo. No tenemos de qué preocuparnos, los héroes nos tienen cubiertos. Comenzó un locutor de radio, con voz claramente alegre. Puede que la UA no haya protegido a sus estudiantes, pero al menos sabemos que los héroes resolverán el problema antes de que se agrave. Midoriya conducía por las calles con la mente en paz. Se tomaba su tiempo, respetando el límite de velocidad y sin molestarse en cambiar de carril para adelantarse a los conductores lentos. El locutor de radio llenó el silencio, con palabras llenas de elogios para Midoriya. Aunque Midoriya normalmente hubiera preferido el silencio de su coche, descubrió que no le importaba demasiado escuchar lo bien que había funcionado su plan. Pero, interrumpiendo la voz del anfitrión, un fuerte timbre en su teléfono. Midoriya suspiró, me preguntaba cuándo llamarían. Murmuró entre dientes mientras contestaba. Hola, dijo con voz estoica. Zero, comenzó el jefe de la comisión. Hiciste un buen trabajo en la conferencia de prensa de hoy, lograste que el pueblo japonés confiara más en los héroes. Gracias, solo hago mi parte. Respondió Midoriya, y su sonrisa se desvaneció un poco. No disfrutaba mucho de las conversaciones con la comisión. Sí, sin embargo, no hiciste mucho para influir en la opinión pública a favor de la UA. Sabes que la UA es un gran activo para la comisión. Criticó, con la voz desgarrada por el enojo. Midoriya negó con la cabeza. Sabes que solo puedo controlar ciertos daños hasta cierto punto. No pude hacer mucho por UA, así que lo modifiqué y lo hice funcionar para los héroes. Explicó, con el rostro volviendo a su neutralidad. Tienes razón. Bueno, tendremos que ganarnos la confianza del público de otras maneras. El jefe de la comisión suspiró. Pero no es por eso que llamo. Déjame adivinar. Prueba de evaluación, dijo Midoriya sin rodeos. Exactamente. Ya sabes cómo va el asunto, no hace falta que lo repitas. Y asegúrate de ver a Hitoshi Shinzo pronto, ya ha completado sus exámenes suplementarios. Punto. El jefe de la comisión se rió entre dientes. ¿Los altos mandos han abandonado el caso del ladrón de Tokio? Preguntó Midoriya, sin querer volver a centrar la atención en el caso. Sí, todo se ha gestionado internamente. Puedes volver a tu trabajo sin ninguna preocupación. Le aseguró. Bien entonces, no lo arruines otra vez. Advirtió Midoriya con voz aguda. Fue un error aislado por culpa de un teniente ambicioso. Tenga la seguridad de que no volverá a ocurrir. No espero menos del jefe de la comisión, dijo Midoriya, finalizando la llamada. Desde allí, continuó conduciendo hasta llegar a casa. Aparcó el coche y entró. Su gato lo recibió en la puerta con fuertes maullidos. Después de hacer sus tareas habituales y ponerse cómodo, se sentó en el sofá con su agenda maestra. Contenía todas sus agendas, la de héroe, la de psicólogo y una versión codificada de su agenda de villano, aunque él nunca la llamaría así. Al fin y al cabo, no se consideraba un villano, solo hacía lo que tenía que hacer por una sociedad mejor bajo su control. De acuerdo, la confianza en UA se ha visto afectada, lo suficiente como para que All for One considere esto un éxito. Aunque lo que realmente busca es la desconfianza pública en los héroes, me afectará demasiado si sigo su plan al pie de la letra. Asterisco, pensó Midoriya, sentado en su sofá mirando los planos. Solo estoy cooperando con él para mantener el control sobre el lado villano de la sociedad. Pero una vez que tenga el control total, no será necesario. Asterisco, su teléfono vibró, lo cogió y encontró un nuevo mensaje de All for One, ¿cómo convenzo a los demás? Pensó Shinzo con el corazón acelerado. Sentía las palmas sudorosas mientras agarraba la carpeta roja y revisaba los archivos de los héroes una vez más. Shinzo se sentó en el frío suelo de baldosas, colocando algunos de los archivos de los héroes frente a él. Los organizó desde el caso desaparecido más antiguo hasta el más reciente, seleccionando al azar, ya que no habría podido colocar 97 archivos frente a él. Los miró fijamente, con el corazón encogido.
Lo único relacionado con Midoriya en estos archivos es la fecha de su última evaluación, sus historiales médicos. Pensó, sintiendo que se le secaba la boca mientras tomaba 2 héroes al azar. Entonces, sí hay un patrón. Midoriya estaría relacionado de alguna manera con el ladrón de Tokio. Asterisco. Sus manos temblaban al revisar las fechas, sentía náuseas en las entrañas. Revisó los papeles, mirando las fechas de la última evaluación que habían recibido los héroes. Esta fecha es 4 meses antes de que desaparecieran. Asterisco. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideció, y por un instante sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Asterisco y este también. Asterisco. Revisó el siguiente archivo de héroe y encontró los mismos resultados. El patrón que buscaba había salido a la luz, revelando el horror que no quería enfrentar. Rebuscó entre los papeles, mirando cada fecha de las evaluaciones. Con tantas veces que había revisado los casos, ya sabía cuándo desaparecieron los 97 héroes. Así que solo tenía que mirar las fechas de sus últimas evaluaciones y notar la diferencia de 4 meses. Todos ellos, cada uno, debían ser evaluados antes de desaparecer asterisco. Shinzo sintió que el vómito le subía por la garganta, se levantó, dejó caer la carpeta y corrió hacia un bote de basura, arrojando su refresco agrio. No nos dimos cuenta antes. Nunca tuvimos una razón para mirar las fechas de evaluación, ¿por qué lo haríamos? Es un dato tan aleatorio. Sin mencionar que las evaluaciones están en un archivo aparte, lejos de la fecha exacta en que desaparecieron, era fácil pasarlo por alto. Asterisco. Se puso de pie, con el estómago dolorosamente vacío y aún revuelto. Su corazón se aceleraba, el sudor le perlaba la frente. 97 héroes. Volvió a mirar los papeles, algunos se habían caído de la carpeta. La foto del héroe profesional Magent le devolvió la sonrisa, mirándolo a través del papel. Le temblaban las manos, no podía creerlo. Midoriya está conectado con el ladrón de Tokio asterisco. __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 :__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 las cámaras se apagaron y los reporteros vaciaron la sala. Un suave murmullo resonó por la sala, acompañado del clic y el repiqueteo de zapatos y tacones. La conferencia de prensa había terminado y la gente volvía a su vida cotidiana. Midoriya dejó escapar un suspiro, su rostro se relajó un poco con las cámaras apagadas. Gracias por tu ayuda, Midoriya. Sonrió el director Nezu, aliviado de que la conferencia de prensa no hubiera sido terriblemente cruel. Midoriya le devolvió la sonrisa cortésmente, no fue problema. Miró su reloj, pero tengo que irme, tengo un par de cosas que hacer. Por supuesto, dijo Nezu, prácticamente ahuyentándolo. Midoriya asintió y empezó a caminar hacia la salida, pero no llegó muy lejos. Oh, espera, gritó Nezu, paralizando a Midoriya. Sí, preguntó Midoriya, intentando con todas sus fuerzas no mostrar su tensión. Se acerca el festival deportivo. Si puedes, te agradeceríamos mucho que comentaras el evento o dieras un discurso, lo que prefieras. Dijo Nezu. La sonrisa de Midoriya cambió de una sonrisa educada a una sonrisa sincera. Envíame una invitación oficial con la fecha, la anotaré en mi agenda. Dijo, contento de haberlo recordado sin tener que recordárselo. Lo haré, me alegra que puedas apoyarme. Dijo Nezu, permitiendo finalmente que Midoriya se fuera sin problemas. Midoriya hizo un gesto con la mano y salió de la habitación. Salió rápidamente del edificio y se metió a toda prisa en su coche. Se hundió en su asiento, en la fría oscuridad del coche, mientras sacaba un pañuelo y se lo acercaba a la nariz. Goteaba sangre caliente, con un fuerte olor a hierro. Dejó escapar un suspiro profundo, tch. Apenas salí de ahí a tiempo asterisco. Pensó, esperando a que la hemorragia nasal se detuviera antes de irse. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Pero con la conferencia de prensa de hoy, los porcentajes se han disparado asterisco. Se metió el pañuelo en la nariz, absorbiendo casi toda la sangre y aplicando suficiente presión para que la hemorragia se detuviera lentamente. La muerte del chico no fue en vano después de todo asterisco. Arrancó el coche, con el motor zumbando suavemente de fondo mientras Midoriya encendía la calefacción. No hacía mucho frío, pero sí lo suficiente como para que encenderla hiciera el viaje mucho más cómodo. Está casi listo. Pronto, los porcentajes serán lo suficientemente altos como para que pueda tomar el control con facilidad asterisco. Su corazón latía con fuerza de emoción, su plan estaba a punto de concretarse. El festival deportivo será la última pieza asterisco.
Encendió la radio, decidido a escuchar lo que decía el público. El héroe profesional Zero tranquiliza a Japón. Estamos a salvo, y él hará todo lo posible con los demás héroes para garantizarlo. No tenemos de qué preocuparnos, los héroes nos tienen cubiertos. Comenzó un locutor de radio, con voz claramente alegre. Puede que la UA no haya protegido a sus estudiantes, pero al menos sabemos que los héroes resolverán el problema antes de que se agrave. Midoriya conducía por las calles con la mente en paz. Se tomaba su tiempo, respetando el límite de velocidad y sin molestarse en cambiar de carril para adelantarse a los conductores lentos. El locutor de radio llenó el silencio, con palabras llenas de elogios para Midoriya. Aunque Midoriya normalmente hubiera preferido el silencio de su coche, descubrió que no le importaba demasiado escuchar lo bien que había funcionado su plan. Pero, interrumpiendo la voz del anfitrión, un fuerte timbre en su teléfono. Midoriya suspiró, me preguntaba cuándo llamarían. Murmuró entre dientes mientras contestaba. Hola, dijo con voz estoica. Zero, comenzó el jefe de la comisión. Hiciste un buen trabajo en la conferencia de prensa de hoy, lograste que el pueblo japonés confiara más en los héroes. Gracias, solo hago mi parte. Respondió Midoriya, y su sonrisa se desvaneció un poco. No disfrutaba mucho de las conversaciones con la comisión. Sí, sin embargo, no hiciste mucho para influir en la opinión pública a favor de la UA. Sabes que la UA es un gran activo para la comisión. Criticó, con la voz desgarrada por el enojo. Midoriya negó con la cabeza. Sabes que solo puedo controlar ciertos daños hasta cierto punto. No pude hacer mucho por UA, así que lo modifiqué y lo hice funcionar para los héroes. Explicó, con el rostro volviendo a su neutralidad. Tienes razón. Bueno, tendremos que ganarnos la confianza del público de otras maneras. El jefe de la comisión suspiró. Pero no es por eso que llamo. Déjame adivinar. Prueba de evaluación, dijo Midoriya sin rodeos. Exactamente. Ya sabes cómo va el asunto, no hace falta que lo repitas. Y asegúrate de ver a Hitoshi Shinzo pronto, ya ha completado sus exámenes suplementarios. Punto. El jefe de la comisión se rió entre dientes. ¿Los altos mandos han abandonado el caso del ladrón de Tokio?, preguntó Midoriya, sin querer volver a centrar la atención en el caso. Sí, todo se ha gestionado internamente. Puedes volver a tu trabajo sin ninguna preocupación, le aseguró. Bien entonces, no lo arruines otra vez, advirtió Midoriya con voz aguda. Fue un error aislado por culpa de un teniente ambicioso. Tenga la seguridad de que no volverá a ocurrir. No espero menos del jefe de la comisión, dijo Midoriya, finalizando la llamada. Desde allí, continuó conduciendo hasta llegar a casa. Aparcó el coche y entró. Su gato lo recibió en la puerta con fuertes maullidos. Después de hacer sus tareas habituales y ponerse cómodo, se sentó en el sofá con su agenda maestra. Contenía todas sus agendas, la de héroe, la de psicólogo y una versión codificada de su agenda de villano, aunque él nunca la llamaría así. Al fin y al cabo, no se consideraba un villano, solo hacía lo que tenía que hacer por una sociedad mejor bajo su control. De acuerdo, la confianza en UA se ha visto afectada, lo suficiente como para que All for One considere esto un éxito. Aunque lo que realmente busca es la desconfianza pública en los héroes, me afectará demasiado si sigo su plan al pie de la letra. Asterisco, pensó Midoriya, sentado en su sofá mirando los planos. Solo estoy cooperando con él para mantener el control sobre el lado villano de la sociedad. Pero una vez que tenga el control total, no será necesario. Asterisco. Su teléfono vibró, lo cogió y encontró un nuevo mensaje de All for One. Asterisco piensa en el diablo. Asterisco. Él vio la notificación. El plan fue un éxito. Pero aún necesita algunas correcciones de raíz. Decía el texto. El código para los héroes no recibió suficiente reacción asterisco. Pensó Midoriya para sí mismo, respondiendo al mensaje de manera similar. No se pudo hacer ningún recorte ahí. Respondió, sabiendo que All for One entendería lo que quería decir. Necesitamos discutir la competencia de las plantas. Agenda una fecha y hora, te avisaré si estoy disponible. El festival deportivo, ¿qué planea hacer allí? Asterisco, preguntó Midoriya. Nada que pueda afectarme, me aseguraré. Asterisco, apagó el teléfono y volvió a revisar sus planes. Tengo esa lista de héroes que potencialmente debo eliminar. Sobre todo ese héroe con un 0%, que es molesto. Pero también está Shinzo, ese insecto zumbador que no puedo matar. Asterisco.
suspiró, pensando en un par de días de posibles pruebas de evaluación. Su gato dormía a su lado, reconfortado por su calor. Aparte de lo habitual, tengo un horario bastante libre. Asterisco. Sus pensamientos se interrumpieron cuando su teléfono sonó, otra vez. Todos me buscan, TCH. Gimió, comprobando quién llamaba. Oh, se relajó y contestó el teléfono sin dudarlo. Hola, mamá, dijo. Izuku. Hola, ¿cómo estás? Vi tu conferencia de prensa de hoy. Lo manejaste todo muy bien. Inko sonrió. Todo bien, solo el trabajo de héroe habitual. ¿Cómo estás? Preguntó. No estoy bien, suspiró Inko, preocupada por Izuku. ¿Qué pasa? Preguntó con un ligero pánico en la voz. Hace siglos que no te veo. Entiendo que estés ocupado, pero de verdad no tienes tiempo para tu mamá. Gruñó. Midori ya dejó escapar un suspiro de alivio, preocupado por un momento de que realmente hubiera sido algo serio. Echó un vistazo a su agenda. Había muchos días disponibles para reunirse con ella. Asterisco, no es buena idea. Pero mis planes han avanzado mucho. Asterisco. Se debatió mentalmente, sin saber si reservar un momento para verla. Vamos Izuku, no te pido un día entero. Solo 2 horas, tomemos un café juntos. Dijo una vez más. Midori ya suspiró. Bien, de verdad, genial, me alegra mucho verte. ¿Qué día te viene bien? Su voz se volvió eufórica de alegría, hacía tanto que no veía a su hijo. La distancia entre Tokio y Musutafu tampoco ayudaba. Puedes elegir, dijo Midori ya, con una sonrisa en los labios. Él también extrañaba a su madre, pero tenía que mantenerse alejado, por su propio bien. No, no puedo, estás ocupado, elige un día y avísame. De acuerdo, ¿nos vemos en la cafetería de siempre en Musutafu? Preguntó. Sí, nuestro lugar favorito. __________. Shinzo miró fijamente los archivos del héroe, con las manos y las piernas aún temblorosas. ¿Qué hago? Encontré el patrón, pero es el peor resultado que podría haber imaginado. Se llevó la mano fría a la frente, sintiendo que su nivel de estrés aumentaba constantemente. No puedo ir con los demás con esto ahora. Perdería, de alguna manera él lo torcería a su favor. Asterisco. Apretó la mandíbula, cerró la carpeta roja y miró al suelo. Necesito pruebas, evidencia irrefutable. Asterisco piensa en el diablo. Asterisco. Él vio la notificación. El plan fue un éxito. Pero aún necesita algunas correcciones de raíz. Decía el texto. El código para los héroes no recibió suficiente reacción asterisco. Pensó Midori ya para sí mismo, respondiendo al mensaje de manera similar. No se pudo hacer ningún recorte ahí. Respondió, sabiendo que All for One entendería lo que quería decir. Necesitamos discutir la competencia de las plantas. Agenda una fecha y hora, te avisaré si estoy disponible. El festival deportivo, ¿qué planea hacer allí? Asterisco, preguntó Midori ya. Nada que pueda afectarme, me aseguraré. Asterisco, apagó el teléfono y volvió a revisar sus planes. Tengo esa lista de héroes que potencialmente debo eliminar. Sobre todo ese héroe con un 0%, que es molesto. Pero también está Shinzo, ese insecto zumbador que no puedo matar. Asterisco, suspiró, pensando en un par de días de posibles pruebas de evaluación. Su gato dormía a su lado, reconfortado por su calor. Aparte de lo habitual, tengo un horario bastante libre. Asterisco, sus pensamientos se interrumpieron cuando su teléfono sonó, otra vez. Todos me buscan, TCH. Gimió, comprobando quién llamaba. Oh, se relajó y contestó el teléfono sin dudarlo. Hola, mamá, dijo. Izuku. Hola, ¿cómo estás? Vi tu conferencia de prensa de hoy. Lo manejaste todo muy bien. Inko sonrió. Todo bien, solo el trabajo de héroe habitual. ¿Cómo estás? Preguntó. No estoy bien, suspiró Inko, preocupada por Izuku. ¿Qué pasa? Preguntó con un ligero pánico en la voz. Hace siglos que no te veo. Entiendo que estés ocupado, pero de verdad no tienes tiempo para tu mamá. Gruñó. Midori ya dejó escapar un suspiro de alivio, preocupado por un momento de que realmente hubiera sido algo serio. Echó un vistazo a su agenda. Había muchos días disponibles para reunirse con ella. Asterisco, no es buena idea. Pero mis planes han avanzado mucho. Asterisco. Se debatió mentalmente, sin saber si reservar un momento para verla. Vamos Izuku, no te pido un día entero. Solo 2 horas, tomemos un café juntos. Dijo una vez más. Midori ya suspiró. Bien, de verdad, genial, me alegra mucho verte. ¿Qué día te viene bien?
Su voz se volvió eufórica de alegría, hacía tanto que no veía a su hijo. La distancia entre Tokio y Musutafu tampoco ayudaba. Puedes elegir, dijo Midoriya, con una sonrisa en los labios. Él también extrañaba a su madre, pero tenía que mantenerse alejado, por su propio bien. No, no puedo. Estás ocupado. Elige un día y avísame. De acuerdo. ¿Nos vemos en la cafetería de siempre en Musutafu? Preguntó. Sí, nuestro lugar favorito. __________. Shinzo miró fijamente los archivos del héroe, con las manos y las piernas aún temblorosas. ¿Qué hago? Encontré el patrón, pero es el peor resultado que podría haber imaginado. Se llevó la mano fría a la frente, sintiendo que su nivel de estrés aumentaba constantemente. No puedo ir con los demás con esto ahora. Perdería, de alguna manera él lo torcería a su favor. Asterisco. Apretó la mandíbula, cerró la carpeta roja y miró al suelo. Necesito pruebas, evidencia irrefutable.